nosotros partimos de la condición, ¿no?, de que la utilidad marginal de X es la derivada de U con respecto a X, y la utilidad marginal de Y, ¿a qué sería igual? A la derivada de U con respecto a Y. ¿De acuerdo? Tenemos una función U con las variables X y Y. Entonces, tenemos que oh, ya está ahí. Tenemos una función U. La utilidad marginal de X es la derivada de U con respecto a X, y la utilidad marginal de Y es igual a la derivada de U con respecto a Y. Entonces, si tenemos una función de utilidad, o sea, una curva de indiferencia que es igual a XY, la pendiente va a ser igual a la utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y. ¿De acuerdo? Entonces, la utilidad marginal de X, dice, es la derivada de U con respecto a X. Entonces derivamos U con respecto a X y nos queda Y. Y la utilidad marginal de Y es la derivada de U con respecto a Y, por lo tanto nos queda X. Entonces la pendiente de esa curva de indiferencia es igual a menos X o X sobre Y sobre X, perdón, negativo. ¿De acuerdo? Aquí dice hallar la pendiente de la curva de indiferencia si U es igual a X 2Y. Verifiquen. ¿Cuánto es la utilidad marginal de X? ¿Sí? Ya. Perdón. Atentos. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Atento. Ya está. Ahora sí. Esa N que la ha hecho esa chica también. La N en inglés. Ya, este es el caso, ¿ya? Entonces, la pendiente de la curva de indiferencia de la función x cuadrado y va a ser igual a ¿cuánto? 2x 2x y y, y la utilidad marginal de y ¿a qué va a ser igual? Ahora sí, a x al cuadrado, ¿cierto? Finalmente, la pendiente va a ser igual a menos 2y sobre x. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Algún problema? Ninguno. Dice,
hallar el óptimo del consumidor y graficar con esos datos. A ver, traten de hacer con su gráfico. Miren, el ingreso es 1.200, el precio de X 10, el precio de Y 20, la función de utilidad es XY. Nos piden hallar el óptimo del consumidor y graficar. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que el óptimo se da cuando la pendiente de U es igual a la pendiente de la recta de presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, la pendiente de U, ¿a qué sería igual? Y sobre X, ¿sí? ¿Está bien? A ver, atentos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, profesor. Entonces tenemos, revisen el presupuesto del consumidor. Sí, profesor, se coincide. Está bien, profesor. La recta de presupuesto. También. Está bien, ya. La pendiente de la recta de presupuesto. También, menos un medio. Menos un medio. Ahora, la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Sí? Y sobre X. Ya. Entonces, utilidad marginal de X es igual a Y, ¿cierto? Utilidad marginal de Y
X. es igual a X. Ok, la pendiente Y sobre X. Y sobre X. ¿Está bien? Ok. Ahora, sabemos que el óptimo se da cuando las dos pendientes son iguales y ambas son negativas. Entonces tenemos 2y sobre x es igual a 1/2. Como ambas son negativas, ahí no tenemos ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. ¿Es 1/2 la pendiente? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, y va a ser igual a x medio, ¿sí? ¿Está Sí, bien? profe. X medios. Dice, reemplazamos Y, o sea, X medios en el presupuesto del consumidor 0. Entonces tenemos acá 1200 10x más 20y, pero en este caso Y es X medios. ¿De acuerdo? Ya, ¿cuánto es igual a X? 60. 60. X es 60, ¿seguro? Profesor, es que Sí, profe. ahí es 10x menos. ¿Recuerda que había uno para poner en la mesa? No, en la recta de presupuesto. Perdón, el presupuesto del consumidor. 10x más 20y. Estamos cambiando y por x medios. X, Sí. X nos sale 60 y y debe ser 30, ¿sí? Sí, Sí, profe. sí, profe. Listo. Hagan su gráfico. Los interceptos. ¿Cuánto es el intercepto en Y? 60. Y el intercepto en X, 120. ¿De acuerdo? Miren, ¿ah? El óptimo se da exactamente a la mitad.
La pregunta es ¿por qué se da exactamente la mitad? Es el origen. Aquí estaría el equilibrio. Y nos estaría faltando la curva de indiferencia, ¿cierto? En el punto en el que son tangentes, tenemos el óptimo. ¿Por qué se dio eso? ¿Por qué se dio ese resultado? ¿Por qué salió así tan simétrico? ¿Por qué creen? Eso está en... Tengan presente que este es el presupuesto del consumidor y la curva de indiferencia representa los gustos, preferencias del consumidor. ¿De acuerdo? Los gustos y preferencias del consumidor. Entonces, nosotros vemos ahí que al consumidor tiene tanto gusto por X como por Y. ¿De acuerdo? No hay una preferencia por alguno de los dos. ¿Y qué pasaría si fuera así? A ver, hagan eso y grafiquen.
Entonces, en este caso sería la utilidad marginal de X, sería 2XY, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Y la utilidad marginal de Y, X, X al cuadrado. Al cuadrado. X cuadrado. ¿Está bien? Por lo tanto, tendríamos que el resultado final sería 2Y X, ¿sí? Sí, profesor. 2YX. Ya. Entonces acá tenemos reemplazando, ¿qué tenemos? 2Y, 2YX con un medio, de donde Y a cuánto es igual? X sobre 4. X sobre 4. X sobre 4. Acá es X sobre 4. Por lo tanto, X ahora es 80. 80 y 20. 80 y 20. ¿De acuerdo? 80 y 20. Nos vamos acá. Entonces, esto cambió. Imaginemos que está por ahí. Y eso está por aquí. Esto es 20. Y esto es 80. ¿Qué pasó? Ah, y la curva de indiferencia también cambia, ¿no? Se va más hacia X. Ahí está. ¿Ya qué pasó ahí? Ya, pero ¿de dónde viene eso? De la utilidad. De la función de utilidad, ¿no es cierto? De la función de utilidad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí podemos hacer N cosas. Podemos aumentar el ingreso, podemos disminuir el ingreso, podemos aumentar el precio de X, podemos aumentar el precio de Y, disminuir el precio de X, disminuir el precio de Y. Podemos hacer una serie de combinaciones, pero la lógica es la misma. ¿De acuerdo? La lógica es la misma, pero cuando de un punto inicial se plantea un segundo momento, entonces se tiene que graficar de tal manera que se puedan ver el impacto de lo que pasó. ¿De acuerdo? Analicen ese gráfico.
A ver, Claudia Fernanda va a analizar a Hugo. Fabián Junior va a analizar a Paco. Y Maricielo Alelí va a analizar a Luis. A ver. A ver qué dice en relación a Hugo. ¿A quién le tocó, Hugo? ¿Están presentes? Sí, profesor. Ya. A ver. Lanza una idea. ¿Cómo está Hugo? A Hugo le gusta más el agua. A Hugo le gusta más el agua. Sí, está bien. A ver. A Paco. Igual, profe. No, ¿a quién le toca a Paco? A mí, profesor. En el caso de Paco, creo que hay un equilibrio entre el agua y el pan, o sea, no hay una preferencia. No hay una preferencia. Ya. A ver, a Luis. Bueno, a mí me tocó Luis y se le ve que hay una preferencia por el pan en comparación del agua. Correcto. Ya. Primera cuestión. A ver, una segunda ronda. ¿Eso ocurrirá siempre? Hugo. No, No, profesor. Luis. no, es a corto plazo. Es a corto plazo. ¿De acuerdo? Ok. Una tercera ronda. A ver, más fino, más fino. Hugo está. ¿Cómo está Hugo en este momento? A ver, ¿a quién le toca a Hugo? ¿Cómo está Hugo en este momento? Eh, Hidratado. ¿Cómo? Claudia, a ver, ¿cómo está Hugo? Hidratado. O saciado. ¿Cómo ¿Sí? ¿Crees? ¿Eso te dice el gráfico? Sediento, profesor. Ah, Hugo está sediento. ¿No es cierto? ¿Y Luis? Está hambriento. Luis tiene hambre, está hambriento. ¿Y Paco?
Homeostasis. ¿No? Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esa es la idea de la curva de indiferencia, ¿no? Hay un dicho muy popular que dice, sobre mi gusto nadie manda, ¿de acuerdo? Y eso les debe haber ocurrido a ustedes N veces, ¿no? N veces, que cuando les han querido cambiar el gusto, ustedes no se han sentido conformes, ¿no? Porque simplemente los gustos y preferencias del consumidor son propios. Eso nos está diciendo el óptimo del consumidor. Es muy difícil que alguien nos pueda cambiar nuestros gustos en el corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos cambiar los gustos y preferencias del consumidor, lo que tenemos que hacer es trabajar para el largo plazo, ¿cierto? De tal manera que podamos lograr, mediante mecanismos racionales, cambiar los gustos y preferencias del consumidor. Ok. A ver, hagan ese ejercicio. Profe, ahí es y al cuadrado o Y al por... cuadrado, sí. Y al cuadrado.
Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. ¿Revisaron el gráfico? ¿Coinciden? Sí, profe. Sí. Ya. Vamos a analizarlo, ¿ya? Aumentó el ingreso, ¿cierto? Y los precios se han mantenido constantes. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Fíjense. Aquí las pendientes son similares. ¿De acuerdo? Luego, en el equilibrio cero, el consumo de Y era 66,7 y de X 16,7. Eso es en relación a la curva de indiferencia, ya que el consumidor prefiere Y a X, ¿cierto? Ok. Aquí se genera lo que se conoce con el nombre de efecto ingreso o EI. Entonces, si nos piden calcular el efecto ingreso de X, es X1, 25, menos X0, 16,7, 8,3. Y el efecto ingreso de Y es Y1, que es 100, menos Y0, que es 66,7, por lo tanto el efecto ingreso es 33,3. Lo que nos está diciendo es que tanto el ingreso nominal como el ingreso real aumentaron, y eso trajo que un efecto ingreso de 33,3 en Y 8,3 unidades en X. Mejoró en todo aspecto el consumidor. ¿De acuerdo? Pero eso también nos lleva a dos tipos de definiciones. Uno es la definición de bien normal y otra es la definición de lo que es un bien inferior. Anoten para que tengan claro el tema de bien normal y de bien inferior. ¿De acuerdo? Entonces dice, si aumenta el ingreso y aumenta el consumo del bien, ese bien es un bien normal. Entonces dice, si aumenta el ingreso y aumenta el consumo de X, ¿de acuerdo? X es un bien normal. Si aumenta el ingreso y disminuye el consumo de X, X es un bien inferior. En este caso, ¿qué está pasando con X y qué está pasando con Y? Aumentan Ya, ¿qué son? ¿Qué tipo de bienes son? bienes normales. Normales. Normal. Normal. A ver, den ejemplos de bienes normales. Ropa. A ver, ¿cómo sería eso? Un servicio como la educación podría ser. A ver, pero dime, ¿cómo? Porque cuando las personas les aumentan el ingreso, por lo general, pues gastan más en ese servicio. Pueden cambiarse de colegio, uno que cueste más, supongamos. Ya, pero en todo caso, el colegio privado sería por decir, en primer lugar, colegio nacional, colegio público. ¿Me entiendes? Bien normal. ¿Cómo? Colegio nacional, colegio público. Bien normal, ¿cuál sería? Pero, profesor, ¿el colegio nacional y el colegio público no es lo mismo? Perdón, colegio privado, colegio público. El privado podría ser. El privado podría tener un comportamiento bien normal, ¿cierto? Y el público un comportamiento de bien inferior. Sí. Pero ahí va a depender en algunos casos. Igual dentro de los mismos privados pueden haber algunos que si aumenta tu ingreso, tú migras a otro colegio. Entonces al colegio que tú migras se convierte en bien normal y el otro se convierte en bien inferior. ¿De acuerdo?
Esa es la característica. Miren ahí. Y es un bien normal, ¿por qué? Porque aumenta su consumo con el aumento de ingreso. Así es. Y X Inferior porque disminuye su consumo con el aumento de ingresos. disminuye su consumo con el aumento del ingreso. ¿De acuerdo? Analicen ahí qué ha pasado y de qué se trata. Y sería un bien normal y X un bien inferior. ¿Sí? ¿Por qué? No, X es un bien normal y Y un bien inferior. Porque X aumenta su consumo con el ingreso y Y está disminuyendo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Todos están de acuerdo? El delegado está callado. A ver, delegado, ¿qué dices? Claro, varió el precio, no es el caso anterior. ¿Qué ha pasado con el precio? Disminuyó el precio de X. ¿No es cierto? ¿Y qué pasó? Entonces, ojo, no es lo mismo el anterior que este gráfico. Hay que analizarlo con propiedad. ¿De acuerdo? Entonces, acá no se da un caso de bien normal o bien inferior. Aquí lo que está pasando, aumenta el precio de X, ¿no es cierto? Y disminuye su consumo, que es de manera normal, ¿no? Y acá probablemente hay una demanda compensada, pero eso no lo conocen todavía ustedes ese término. Pero, por ejemplo, como X se encareció y se está consumiendo menos, la gente puede tener puede utilizar algo de sus recursos y consumir algo más de Y, ¿de acuerdo? Del bien más barato, ¿no? Que se da en este caso, ¿de acuerdo? Pero acá el efecto concreto es que ha subido el precio de X, ¿no? Ha subido el precio de X aumentó, ¿no es cierto? Y se puede dar ese caso. Pero fíjense, ¿ah? Pero si nosotros lo llevamos lo llevamos a los números, la cosa tiene otro efecto. Vamos a verlo, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo que M es igual a, vamos, 500, precio de X, para que sea sencillo, ¿qué pasó? Espérense.
Ya. El precio de X es igual a 4. Precio de Y es igual a 2. ¿De acuerdo? U es igual a XY. Hallar el óptimo. Hallar el óptimo y graficar. ¿De acuerdo? B, si miren, y B dice, si el precio de X disminuye en 2, hallar el nuevo óptimo y graficar. Pero hagan eso por favor rápidamente. Ahí está. ¿Lo resolvemos, profesor? ¿Cómo? Sí, Resolvemos. rápidamente. Para que vean qué pasa en el gráfico. Y vamos a ver los dos gráficos cómo son, ¿ya?
ver, el primer intercepto, ¿cuánto es? ¿150? ¿150 o 250? 250. 250. 250. 250, ¿cierto? El otro es 25. 125. 125. Luego, cuando sube el precio de X, el intercepto se convierte en... ¿Cuánto es el intercepto? Dijo que disminuía, profesor. Ah, perdón. Entonces, disminuye en 2, ¿no? Pero acá tenía que aumentar en 2. A ver, hagan el primero cambio. El cambio para que los gráficos sean iguales. Lo que quiero ver es que el gráfico sea igual. Aumente en 2. Ya, por favor, hagan esa corrección porque si no los gráficos van a variar. Y yo quiero que vean qué quisimos decir en el primer gráfico y qué ocurre cuando utilizamos datos. $83.33, ¿sí? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. 83.33. Ya. El primer óptimo. ¿Cuánto es el primer óptimo? De X. 62.5. 62,5. Y de Y. 125. 125. ¿Sí? Ya, cuando sube el precio de X, el consumo de Y no varía, pero el consumo de X disminuye, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es? $41,5. 41,6. 41,6. ¿Y llevaría o no? ¿Llevaría? 125,01 sería. 125,01. ¿Sí? ¿Seguros? Verifiquen, por favor. A ver, atentos a la asistencia, por favor. Alcalá. Buenas noches, profesor presente. ¿Qué tal? Aquino.
Arévalo. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, profesor presente. Perrospi. Buenas noches, profesor presente. Caguana. Presente, profesor, buenas noches. Encina. Presente, profesor, buenas noches. Colque. Presente, profesor, buenas noches. Serna. Presente, profesor, buenas noches. Cóndor. Presente, profesor, buenas noches. De la Cruz. Presente, profesor, buenas noches. Espinosa. Buenas noches, profesor presente. Guillén. Buenas noches, profesor presente. Hilario. Buenas noches, profesor presente. Huamanchagua. Buenas noches, profesor presente. Guainate. Guainate. Mancha. Buenas noches, profesor presente. Mantari. Buenas noches, profesor presente. Meléndez. Presente, profesor, buenas noches. Miranda. Buenas noches, profesor presente. Olivos. Presente, profesor, buenas noches. Olortegui. Presente, profesor, buenas noches. Pizarro. Presente, profesor, buenas noches. Huiquín. Presente, profe, buenas noches. Reyes. Reyes. Ríos. Buenas noches, presente. Rivera. Buenas noches, profesor presente. Salvador. Santiago. Ya, ok. Santiago. Buenas noches, profesor presente. Sotomayor. Presente, profesor, buenas noches. Taipe. Presente, profesor, buenas noches. Tinoco. Presente, profesor, buenas noches. Pintaya. Buenas noches, presente. Valladares. Buenas noches, profesor presente. Venturo. Presente, profesor, buenas noches. Villagómez. Buenas noches, profesor presente. Villarroel. Presente, buenas noches. Bisuña. Okay. Ay. Okay. Sí, profesor, se fue el internet. Listo. Buenas noches. Ya pásame los nombres, ¿ya? ¿Son los mismos? Ok. Ya, perfecto. Pásame el nombre de la que no está. ¿Ya? Ya, correcto. Bien. Miren, aquí, numéricamente, el consumo de Y no cambia, lo que sí cambia es el consumo del bien más caro, ¿de acuerdo? Pero puede ocurrir que haya una compensación, ya sea para X o para Y. Es decir, tengo muy poco de X, puedo trasladar algunos recursos de Y, lo puedo trasladar ligeramente a X para no perder tanto. O también puede darse el caso que, bueno, como esto está muy caro, mejor consumo más de Y. ¿De acuerdo? Esto es lo que se da normalmente. Pero numéricamente, ese efecto compensado no se da. ¿De acuerdo? Nos vamos a quedar acá. El sábado todavía no hay práctica, por favor. ¿Ya? Así que nos vemos el día jueves. Muchas gracias. Todas las tareas, ¿no? Sí. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches a todos. Profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Ok. Gracias, profesor. Buenas noches. Y si ese Y no hubiera, el Y óptimo de la segunda gráfica no hubiera salido igual. No, sale igual. Sale ¿Siempre? igual.
Siempre, revisa bien tus datos. Ya, profe, ya. Gracias. Hasta luego. Ok. Bueno, chicos, me despido. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Buenas chicos. noches. Buenas noches.